Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Nasli Ramos Vidal. Me encuentro reunida con el compañero Carlos Salcedo y Gustavo Reyes. Somos estudiantes de la UNAD del curso Modelos Pedagógicos. En el día de hoy vamos a abordar el tema relacionado con los modelos pedagógicos del siglo XXI. Permítanme compartir pantalla, por favor. Tenemos aquí los modelos pedagógicos del siglo XXI y nosotros que somos los ponentes en el día de hoy. En cuanto a la introducción, en este trabajo encontraremos todo lo relacionado a los modelos pedagógicos del siglo XXI, dando la importancia necesaria y el análisis a cada uno de sus representantes, describiendo la estructura de cada modelo pedagógico, teniendo en cuenta aspectos principales en cada uno de ellos, como son la escuela, el maestro, el currículo, la relación maestro-alumno y la evaluación. Para nosotros ha sido de gran importancia internalizar todas estas lecturas que nos ha propuesto nuestra tutora, ya que nos sentimos revestidos con pedagogía para que nuestro quehacer docente sea cada día mejor. Como objetivo general tenemos determinar los aspectos esenciales que constituyen los modelos pedagógicos del siglo XXI, comprender cómo los modelos pedagógicos del siglo XXI pretenden o propenden por el fortalecimiento de las capacidades del estudiante a fin de insertarlo en la sociedad. Este es uno de nuestros objetivos específicos. Otro objetivo específico que nosotros consideramos es distinguir las características de los modelos pedagógicos a fin de terminar o de determinar cómo éstas hacen posible que el estudiante adopte una posición crítica en el proceso de aprendizaje. Un modelo pedagógico CAIT. Bien, gracias, Nasdi. Carlos, muy buenas tardes. Bien, en cuanto al modelo CAI, pues a ver, ¿qué les puedo contar? Está basado de una forma de constructivo, de autorregulado, interactivo y tecnológico. Ahí pues en la imagen traté como de buscar como esas imágenes que nos inspiren y nos lleven. Entonces, hablando de una parte de su constructivo, habla de que las actividades que se proponen según de este modelo tienen que conducir al conocimiento procesando de una forma adecuada las informaciones. Es decir, de una parte donde construye con el maestro que ese guía, ese que está llevándonos a formar un conocimiento en conjunto. El autorregulado, hablamos de la construcción de significados que se efectúa con las actividades de aprendizaje, es dirigida por el profesor, donde lo está llevando a autorregularse, a llevar un ritmo, a tener una interacción y a ir un aprendizaje en conjunto. Cuando hablamos del interactivo, estamos hablando, todavía no, de la información que forma el conocimiento debe ser interpretada de forma personal por el sujeto que aprende. De esta forma podrá participar en la elaboración de esta información y hacerla nueva, si sabe pasar por el tamiz de su propio estudio y de su consideración. Cuando, por ejemplo, y ahí se ve la imagen donde los muchachos están interactuando con un panel, ¿cierto? Ya solos, mirando ahí lo que se alcanza a ver como el universo, como los sistemas solar. Entonces están haciendo esa interacción, ese vínculo con ese conocimiento de una forma significativa, lúdica, pedagógica, didáctica y demás. Cuando hablamos ya de lo tecnológico, no se trata de aprender de la tecnología, es decir,
Cuando hablamos de sistematizar una empresa, un negocio, nos imaginamos en algunas ocasiones un computador. No, eso es tecnología. Sistematizar pues ya lleva otro proceso diferente. En este caso sí hablamos de la tecnología, de aprender de la tecnología, como si la tecnología sustituye al proveedor de información. Hoy en día tenemos el Internet. Todo esto nos lleva a el uso del Internet. Por eso está como tan central ese Internet, ese símbolo del Internet Explorer, porque nos lleva a eso. Este modelo pedagógico nos lleva a que es un método de enseñanza centrado en el alumno por medio de aprendizaje activo en entornos tecnológicos, de llevar nuestro Internet y las comunicaciones, las TIC que nosotros conocemos. Y con esto de la pandemia que vivimos, pues nos ha llevado a tener unos alcances y unas nuevas vinculaciones en la educación en términos de contenidos, de estrategias, de didáctica, de lúdicas, etcétera, etcétera. Ese aprendizaje, por más que se use en Internet, pues tiene un aprendizaje significativo y tiene unas características que permite el trabajo colaborativo y la construcción social del conocimiento. Amplía una red de recursos por medio de las TIC, lo cual también permite el aprendizaje constructivista. Entonces sigue trabajando de una forma de ya no el maestro en una cátedra, en un tablero, explicándoles y llevando la información de una forma unidireccional, sino aquí ya hablamos de una educación bidireccional, que en ambos sentidos, estudiante-docente, docente-estudiante. En cuanto a la enseñanza, este modelo pedagógico es un proceso regulado, lo que quiere decir que al iniciar el proceso de enseñanza, el aprendizaje del docente es el encargado de darle las pautas y la guía al estudiante por medio de la exploración, el qué, el cómo, el cuándo, entre otras. En el aprendizaje, el proceso de aprendizaje está basado en lo que el estudiante capta y analiza en su interpretación y de su experiencia personal con el componente de la reestructuración o síntesis de la información. Entonces nosotros tenemos en el modelo KITE, lo que está en la imagen que tenemos en estos momentos, habla de una contextualización de unos objetivos, de un rol que cumple un profesor, de un rol que cumple un alumno, de un sistema de evaluación, de los procesos y actividades y los instrumentos que nosotros vamos a utilizar en él. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la contextualización, estamos hablando de un escenario o un contexto, de los contenidos básicos de aprendizaje, de un área específica, de una transversalización. Cuando ahora hablamos de los objetivos, estamos hablando de un objetivo inmediato, un aprender a aprender y un control del aprendizaje. Entonces, cada uno tiene una situación. Cuando hablamos del docente, pues estamos hablando de que será el facilitador, el que promueve y selecciona las tareas, el que diagnostica las fortalezas o las debilidades, el que promueve y anima eficazmente al alumno. El alumno es quien juega el papel activo, desarrolla las estrategias y muestra una actitud positiva. Los instrumentos, pues hablamos de bases de datos, redes semánticas, visualizaciones, micromundos, simulaciones, demás. Cuando hablamos del desarrollo de actividades y procesos, estamos hablando de la contextualización, de la planificación, de la elaboración, de la personalización, de la aplicación de todo el material de estudio. Y hablamos de la evaluación, ya estamos hablando de donde hay retroalimentación de los logros, lo que se evalúa para este modelo pedagógico. Muchísimas gracias. Excelente, compañero Gustavo. Muy preciso su aporte. Muchas gracias. Gracias, Nali. Bueno, el modelo pedagógico, escuela nueva, tenemos que, si miramos bien las imágenes, los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Allí está la docente que lo que hace es dirigir el aprendizaje, más son los estudiantes los que con sus ideas, con sus experimentos, construyen su propio aprendizaje. El máximo exponente de este modelo pedagógico es John Dewey, quien centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades, reconociéndolo como un sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno posee el papel principal
La escuela nueva considera que la educación es un proceso social y para asegurar su propio desarrollo, prepara para que el niño viva en sociedad. Aprender haciendo es su máxima acción. Aprender haciendo es el lema en este modelo pedagógico. La escuela nueva critica a la escuela tradicional. No concibe que el maestro sea el dueño del conocimiento. No concibe que el estudiante sea un sujeto pasivo, que tiene que memorizar todo lo que el docente dice. Para cumplir con todo esto, el docente debe dirigir el aprendizaje, privilegiando siempre los intereses de sus estudiantes. Las clases deben resaltar el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del individuo. Se propicia la democracia y la participación del niño, como lo podemos mirar en las imágenes, en colectivo. A su vez, al momento de dar la clase se debe estructurar el contenido en bloques, en correspondencia con las necesidades y con los intereses de los estudiantes. Entre aquello que caracteriza este modelo pedagógico surgido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se destaca que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje, es decir, se promueve el activismo, pedagogía del descubrimiento o del redescubrimiento. Se destaca también que la educación debe basarse en los intereses del alumno. El sistema educativo debe ser flexible. Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la individualizada, es decir, se aprende más con el otro. Y se le da importancia a la familia, es decir, que haya un equipo entre escuela y familia. Este modelo pedagógico, para concluir, está cargado de importante valor social de la escuela nueva, pues se debe preparar al individuo para ser útil a la sociedad. Es por ello que su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que se le plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información y haga observaciones, que las soluciones que le ocurran al alumno y que tenga oportunidades para comprobar sus tesis e ideas. Muchas gracias. Gracias a ti, Nazli. Ok, compañeros. Hoy vengo a hablarles de la tecnología educativa. Siguiente diapositiva, por favor. Compañero Carlos. Muchísimas gracias. La tecnología educativa debe ser efectiva y va ligada siempre a los cambios sociales. Es decir, que la tecnología educativa es lo que estamos viviendo actualmente, es la educación que recibimos de en este modelo en que estamos, en la educación a distancia. Es la inclusión de los recursos tecnológicos y mide las capacidades tecnológicas de una institución y no es algo nuevo, es algo realmente de hace muchos años y para entenderse que tecnología no solo significa elementos electrónicos, sino también desde la invención del periódico se empezó a sacar, se empezaron a sacar tipos de
de educación a distancia por medio de los mismos diarios, y en medida que la tecnología iba avanzando, se fueron agregando, se fue adaptando la educación a a cada tecnología que iba llegando. En este pequeño cuadro podemos ver los recursos que tenemos actualmente, como la internet, los teléfonos móviles, las nubes donde podemos guardar. Es la primera vez para la humanidad que tienen acceso, que se tiene acceso a a todo el conocimiento, ¿ya? Tenemos a Google, donde podemos entrar y consultar cualquier cosa. Encontramos videos de todo tipo en YouTube. No hay que dirigirse a una biblioteca ni nada, todo se puede conseguir por ahí. En estos mismos momentos estamos utilizándolos, micrófonos, cámaras, métodos de grabación, perdón, para que quede una evidencia de lo que se hace. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá está un poco descrito lo que fue la evolución de este método. Como les decía antes, desde el periódico, por ahí se inició con la imprenta, se empezó a incluir la educación desde los diarios, luego la famosa que la vivimos en Colombia, la educación por radio, y el televisor ha estado educando desde siempre, desde su aparición hasta nuestros tiempos y en su propia evolución, hasta llegar a las plataformas y redes sociales, como en este caso podemos ver en la diapositiva que está Netflix, que este año, por ejemplo, 2021, eh, tuvo los ojos puestos por la comunidad educativa, ya que surtió su contenido con muchísimos documentales y, y películas educativas que existen hace mucho tiempo ya. Bueno, en términos de la tecnología, del método educativo, perdón, tecnológico, eh, bueno, desde la radio, la televisión, eso es un resumen de lo que es la tecnología educativa. El maestro en la tecnología educativa hace que, ha hecho que ya el estudiante no dependa tanto del profesor, ¿ya? Eh, ha dado, la enseñanza virtual, por ejemplo, ha dado la posibilidad de que el estudiante maneje su tiempo, decida a qué hora revisar sus tareas, hacerlas, y, y descarga mucho de estrés porque no hay la presión de alguien que va a estar revisando todo el tiempo lo que se hace o lo que no se hace. Em, el maestro es quien entrega los insumos y quien revisa el desarrollo de las actividades en la parte humana, pero con la tecnología actual, casi todas las notas se pueden sacar, ¿ya? Casi todo puede ser evaluado por software o programas. Sin embargo, la parte de creación sigue siendo muy humana. En el caso de ensayos y resúmenes, aún sigue siendo evaluada por el docente. Ok, compañero Carlos. Perdón. Excelente. Ok. Ok, muchísimas gracias.
¿Iba usted a complementar algo más? No. Ah, ok. Quería solamente agregar lo del rol del maestro. Perfecto. Sí, una de las, perdón, dame un momento. Ok. No, era solamente eso. De las desventajas es la parte, la deshumanización de la educación, ya. Es una de las desventajas de la tecnología educativa. Ok, excelente compañeros. Pues escuchándolos me preguntaba, ¿qué hubiese sido de la educación estos casi 2 años donde por motivos de la pandemia tuvimos que tener una educación a distancia? ¿Cierto? Importantísimo. Eh, todo lo que ustedes nos acaban de explicar, cómo la educación y cómo los docentes nos reinventamos para para poder continuar enseñándole a los muchachos desde casa. Les comento, eh, yo trabajo en un colegio militar y retomamos clases presenciales en agosto, a mediados de agosto. Pero muchos padres, por temor todavía al coronavirus, no enviaron a sus hijos. Entonces tuvimos que trabajar presencial y virtual. Presencial, virtual y en alternancia. Todo eso para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Entonces, cuando Carlos cuando explicaba Gustavo, yo me imaginaba, me trasladé pues a esos momentos en que empezó la pandemia, que fue el año pasado para el mes de marzo, recuerdo como para el 16 de marzo se dijo, los muchachos no pueden ir más a clases. Y enseguida allí actuamos, ¿cierto? Entonces, para mí en realidad, esto de los modelos, conocer más acerca de los modelos pedagógicos del siglo XXI ha sido una gran oportunidad, agradecida con ese material que nos ha suministrado la universidad, como decía al principio, para revestirnos de pedagogía, porque muchas veces por el tiempo que tenemos laborando, nos dormimos un poco y no implementamos cosas nuevas, seguimos todos los días con la misma rutina y es por eso que, bueno, los estudiantes no tienen éxito en las pruebas saber, no son unos estudiantes exitosos, unos estudiantes emprendedores, porque es lo mismo, porque estamos como que desperdiciando las capacidades de ellos, creyendo que solamente nosotros somos los dueños del conocimiento. Entonces es como que la conclusión que yo puedo dar. Me gustaría, si ustedes tienen algo más que agregar, pues para culminar con este pequeño encuentro. ¿Cómo les ha ido a ustedes actualmente con este tema de la pandemia en relación con sus estudiantes y demás? Bueno, yo he tenido, me tomo la palabra, yo he tenido pues, nosotros la experiencia de ser uno de los primeros colegios acá en Bucaramanga en retomar la presencialidad y pues bien, no se ha tenido contacto con contagios ni nada de los niños, gracias a Dios, pero sí la experiencia, el cambio que se viene manejando, que se venía manejando de la presencialidad, la virtualidad, vuelvan a la presencialidad, donde muchos niños pues ya no querían continuar presencial porque pues estaban acostumbrados a estar en casa, a estar sin, como se dice, con sus comodidades en clase, mientras están en clase estaban jugando también, como el niño que también que ya, como el contrario, que ya él deseaba retomar y ver a su maestro al frente, tener contacto con su maestro,
tener ese aprendizaje constructivo, ¿cierto? Usando el constructivismo, valga la redundancia, donde comparten, interactúan, donde ambos aprenden, donde ambos comparten pues ese conocimiento y se logran grandes cosas, ¿no? Claro, claro que sí. Y qué bueno que el próximo año, que ya vamos a regresar todos a la presencialidad, no nos olvidemos, ¿cierto?, de todo lo que hemos aprendido este año de las tecnologías educativas, como nos explicaba Carlos. Qué bueno que eso no se olvide, porque ya regresamos a la presencialidad, nos vamos a olvidar de todas esas herramientas. Yo digo que debe haber allí como una combinación. Regresar a la presencialidad, pero seguir fortaleciendo la educación con el uso de esas herramientas que tanto nos han ayudado en estos tiempos. ¿Cierto? Bueno, entonces, compañeros, espero que nos veamos en el próximo encuentro. Vamos a ver qué nos tiene la tutora para ese quinto trabajo, que ya es nuestro trabajo en finalización, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo y su aporte. A ustedes, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por la invitación a la conferencia. Gracias. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao.